Amigos y amigas, nos retrasamos un poquito con la transmisión del día de hoy. Ya el video del día de ayer ya está en el YouTube para que quienes no pudieron mirarlo en la transmisión de ayer puedan escucharla y ver la segunda parte de nuestra serie. Les damos la más cordial bienvenida a quienes están mirándonos allí en el Facebook y quienes se han conectado en esta tarde, noche. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer la tercera entrega de este tema, mujer controladora, cerebro ansioso. Y bueno, el objetivo, como ustedes saben, es no solo identificar si soy o no una mujer con un cerebro ansioso y controlador, sino entender por qué lo soy, que es el tema de esta tarde, cuáles son las causas que una mujer o una persona se convierta en una persona controladora. Entonces, necesitamos entender por qué lo somos, pero también necesitamos entender que hay una solución para este problema. No estamos hablando de el control que normalmente anhelamos tener o hacemos el esfuerzo por tener, sino del control patológico, cuando ya es un problema de salud mental, el hecho de que yo sea una persona o una mujer con tendencias altamente controladoras. Así que vamos a orar para pedir a Dios la bendición y su dirección sobre el tema de esta noche. Vamos a orar. Señor, esta tarde noche queremos pedirte que tú puedas dirigirnos y que podamos aprender más acerca de este trastorno, pero sobre todo que podamos verte como el Dios soberano en quien podemos encontrar libertad para nuestros problemas de salud mental. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, ¿qué causa que una mujer se convierta o sea una mujer controladora? Una mujer con un problema de control patológico, con todas las características de las que ya hablamos y con las consecuencias relacionales, mentales, espirituales y hasta físicas de intentar mantener el control. ¿Por qué razón soy así? ¿Por qué tengo esa tendencia a intentar tener el control sobre los demás, sobre los eventos? Porque no es nada más un asunto de que quiero tener el control sobre mí misma, sobre las otras personas, sino sobre todo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me empuja en esa necesidad de control? Fíjense que, como ya hemos visto a lo largo de este tema, desde el lunes que estamos hablando, lo hemos dividido en varias secciones. Algunas de las causas son por problemas de autoestima, porque tenemos una enorme necesidad de ser aprobadas por otros, aceptadas, porque solo cuando hay algo que es hermético y calculado es cuando encuentro satisfacción, porque tengo creencias incorrectas que adquirí con las personas que me crié y que me formaron. Y este asunto tiende a convertirse como en un círculo vicioso que pareciera que no tiene fin. Otro aspecto también podría ser que una persona que padece ansiedad va a tener una enorme necesidad de control. Y es en las personas que tienen trastorno de ansiedad o algunos tipos de trastorno de ansiedad, va a hacer que la ansiedad le impulse a tener control, y el Y el control control me va a me- generar en la... más ansiedad de la que ya tengo.
Es un círculo vicioso. Entonces, veamos, como primer factor, el miedo. Yo tengo miedo y por eso quiero tener el control. ¿Miedo a qué? Miedo a ser abandonada. Probablemente yo crecí con padres que estaban emocionalmente indisponibles, que pudieron haber estado físicamente presentes, pero no estaban emocionalmente disponibles para mí, para atender mis necesidades, para cuidar de mí, para amarme, para darme atención. Entonces, desarrollo un tipo de trastorno de apego ansioso ambivalente y entonces yo tengo mucho miedo a ser abandonada y tiendo a controlar. ¿A controlar para qué? Para que no se vayan, para que no me dejen, para que estén cuando yo los necesito. Y entonces los que más sufren cuando es por miedo al abandono es la pareja, el cónyuge, el novio, los hijos, los amigos, las amigas. Entonces yo tiendo a controlarlos, amenazo, chantajeo, manipulo para que no se vayan y me dejen. Y eso tiene su origen en un problema que se gestó en la infancia. Más o menos este problema se empieza ya a detonar y a adquirir entre los 3 y los 5 años de edad. El miedo también tiene otra faceta que hace que la persona sea controladora, el miedo al fracaso. Yo no sé tolerar el no ser aceptada, el no ser visibilizada como una persona de éxito. Yo necesito que los demás vean que lo que yo hago está perfectamente bien hecho y entonces yo tiendo a ejercer control y digo, bueno, me encargaron, este año voy a ser, no sé, se me ocurre, directora de salud o directora de escuela sabática. Entonces, no quiero a esta persona como líder de grupo pequeño, no lo quiero como esto, no, no, ¿para qué me lo pusieron como secretaria? Siempre llega tarde, seguro que va a echar a perder las cosas. Entonces, van a pensar que yo no soy una muy buena directora de escuela sabática y el miedo a ser observada como una persona no exitosa, como una persona que fracasa, hace que yo empiece a tender mis redes de control sobre las personas que van a trabajar conmigo. Aquí, bueno, estamos hablando de una situación que tiene que ver con relacional, con aspectos de la iglesia, ¿no? Pero esto también pues se da en la casa, con el esposo, con los hijos, que definitivamente son las personas que más sufren cuando tienen que vivir con una persona controladora. El miedo también a la, ¿cómo le llamaríamos? Impredecibilidad, o sea, no, la zozobra, y si tengo que hacerlo y si llego tarde, yo me tienen que decir a qué horas y cómo y en qué forma y así, porque si no sé que es a las 4 y que me va a venir a buscar Pedro y que va a venir en un taxi y que tenemos que estar, o sea, la mente de una persona ansiosa, de una persona controladora, no soporta la incertidumbre y eso le genera mucho estrés. Sus niveles de estrés son muy altos y la presión que ejerce sobre los demás se incrementa. Esto tiene mucho que ver con el desarrollar un autoconcepto muy bajito. Dijimos ayer que el autoconcepto es quien yo creo que soy y eso va a repercutir en mi autoestima, el valor que yo me doy de acuerdo a quien yo creo que soy y va a afectar mi autoeficacia. Lo que yo creo que soy capaz de hacer depende del valor que yo me doy por quien yo creo que soy y va a afectar las dos áreas, las otras dos áreas de la personalidad, que es la autoamabilidad y el autocuidado. Entonces, cuando yo creo que los demás me pueden ver, y fíjense bien lo que voy a decir en este momento, una persona que ejerce control
va siempre a dar la imagen de fortaleza, de autoritarismo, de prepotencia, de fuerza. Muchos líderes tienen este tipo de personalidad y a veces normalizamos este tipo de conductas y pensamos, es que como es líder, manda, como es líder, ordena, como es líder, es la que va a la cabeza. Y encontramos muchas mujeres que donde quiera que están, mandan y quieren dar órdenes y que se haga así, que se haga acá, pónganlo acá, súbanlo, bájenlo, acomódenlo, ténganlo, agárrenlo. Y desde que llegan a un lugar empiezan y lo que están es bajo una crisis de ansiedad. Y esas mujeres sufren mucho porque el mundo no gira a tu alrededor. No puedes tener el control sobre todo, en esta tierra no podemos tener el control sobre todo. Y cuando veo que las personas no cumplen mis expectativas, entonces mi autoconcepto, como está deteriorado, como no me veo como un ser humano valioso, no me veo como un ser humano completo, entonces los demás no me hacen caso, no cumplen con mis expectativas porque no soy lo suficientemente buena. Por eso hablo de círculos viciosos, porque una cosa va a reforzar la otra. Las personas que tienen trastorno de ansiedad van a ser controladoras. Es inevitable. Una persona que es ansiosa va a tender a ejercer el control porque el control patológico es un síntoma del trastorno de ansiedad. También cuando tenemos problemas para la gestión de nuestras emociones, que de paso ya el término inteligencia emocional está en desuso, ya no es un término actual. Durante bastante tiempo se manejó, ya no podemos hablar de inteligencia emocional, hoy tenemos que hablar de coeficiente emocional. Entonces, cuando nosotros no tenemos nuestro coeficiente emocional adaptado, cuando no lo hemos desarrollado, entonces yo voy a tener dificultad para gestionar mis emociones. Y eso va a hacer que yo tienda a tener control. Y ese coeficiente, cómo y cuándo y dónde y quién tiene que ver con su desarrollo. Los padres en el hogar, en la relación familiar, somos quienes construimos el coeficiente emocional de nuestros hijos. Nuestros padres son quienes debieron de haber construido ese coeficiente emocional. Y cuando tenemos dificultad para gestionar nuestras emociones, vamos a tender a ejercer control patológico. Otra situación que puede generar que una persona sea controladora son las experiencias traumáticas. Experiencias traumáticas como cuáles, como el abuso, como el maltrato, cuando has crecido, sobre todo cuando has crecido con una madre con un trastorno de personalidad narcisista, vas a desarrollar una personalidad controladora si eres mujer. Si un hijo crece con una madre con una personalidad, un trastorno de personalidad narcisista, ese hijo va a tender a desarrollar una personalidad facilitadora. ¿Qué quiere decir eso? Que va a buscar una mujer que sea controladora para que él pueda desempeñar la función que aprendió en la relación con la madre. Y cuando somos mujeres y crecemos con una madre, con una personalidad narcisista, con un trastorno de la personalidad narcisista, vamos a desarrollar un comportamiento muy parecido a la mamá con la que nosotros crecimos. Entonces, este tipo de experiencias traumáticas pueden hacer que yo hoy sea una mujer controladora porque los abusos que sufrí, los maltratos que sufrí, instalan en mi mente patrones dañados
y se interpretan como experiencias traumáticas que me hacen repetir esos patrones. Otra causa de la personalidad controladora es la indefensión aprendida, que se da también como producto de una experiencia traumática. Cuando yo he vivido maltratada, oprimida, em, aplastada emocionalmente, entonces llega un momento en el que la mente dice, "Mm, no me puedo defender, no tiene caso que yo me defienda, aunque yo intente defenderme, no lo voy a lograr y entonces, pues, ¿para qué me defiendo? Me quedo así, a como estoy, tal y cual estoy. No tiene ningún caso que yo intente defenderme. Entonces, cuando se desarrolla indefensión aprendida, pueden haber dos vertientes. La que acabo de mencionar de no hay manera que yo me defienda. ¿Por qué muchas mujeres se quedan en relaciones de maltrato con esposos maltratadores? Porque crecieron en un ambiente así y entonces llegan a concluir que no hay ninguna salida y pues por lo tanto me quedo aquí. No tiene caso que yo intente luchar porque no lo voy a lograr. A eso es a lo que le llamamos indefensión aprendida. Pero la otra vertiente es, como me maltrataron, no voy a permitir que nadie más me maltrate. Y entonces, ¿cuál es la única salida para no recibir maltrato de los demás? Control. Yo mando, yo ordeno, yo dispongo, yo tengo el control porque de esa manera es la única forma en que no me van a maltratar y no voy a recibir agresiones. Otra de las causas es personalidades que buscan exceso de perfeccionismo. Por ejemplo, personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza van a tender a desarrollar una mente controladora, el que todo esté limpio, que todo funcione bien, que todo esté ordenado. El orden y la limpieza no son factores negativos, son factores positivos en la vida de las personas. Todos necesitamos vivir en medio del orden y de la limpieza. De hecho, nosotros podemos entender que servimos a un Dios de orden. Y el orden es bueno, pero ¿qué pasa? Que cuando el orden se convierte en un problema, entonces, ¿cómo es un problema? Cuando yo lastimo a las demás personas, cuando yo estreso a los demás, cuando yo pongo ansioso a mis hijos, cuando ya mi esposo lo tengo fastidiado porque solo lo critico, solo lo juzgo, solo lo empujo y estoy siempre insatisfecha de lo que él me da o lo que él hace, entonces ese exceso de perfeccionismo es característico de una mujer controladora con un cerebro ansioso. Así que de allí, de estos elementos o factores que acabo de mencionar, es donde viene o es la causa de que una mujer pueda convertirse en una mujer controladora y su cerebro se convierta también en un cerebro ansioso. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Entender y que servimos a pregunta o algún comentario que quieran hacer. Bueno, si no hay comentarios, vamos a seguir. Ahora, ¿qué hacemos si estoy viviendo con una persona controladora o estoy conviviendo con una persona controladora? Aunque el tema es mujer controladora, cerebro ansioso, ayer Sabino López preguntaba, ¿y en los hombres es igual? Y yo contesté que sí. Puede ser que tú estés conviviendo con una persona controladora, por ejemplo, un jefe que necesita supervisar cada detalle de tu trabajo o tu pareja, tu cónyuge, que toma todas las decisiones por ustedes. Me tocó dar un tema en una iglesia
Y cuando terminé de dar el tema, se me acercó un señor, ya un adulto mayor, y me dijo, me acabo de dar cuenta que viví con un padre abusador. Todos, tenía yo hermanos y hermanas, y todos nos vestíamos igual, hasta los 20 años, que fue cuando nos fuimos a estudiar a Montemorelos. Mi papá compraba en la tienda rollos de tela, de una tela rayada de un mismo color, y entonces mamá tenía que hacer un vestido para ella, para mis hermanas, y camisas y pantalones de la misma tela para todos, y todos vestíamos así. Y nos dimos un día, llegamos a un distrito, su papá era un pastor, y llegamos a un distrito y una señora, una hermana de la iglesia dijo, este, ¿y ustedes de qué cárcel salieron? ¿De qué cárcel, vienen? Y ellos se quedaron, ¿cómo de qué cárcel? Pues todos vienen rayados. Y entonces, cuando ya avanzaron los días, vieron que a todos los cultos iban con esa ropa. No tenían otra ropa. Y entonces el hermano, muy triste, dice, hoy me doy cuenta, después de escuchar su tema, que mi madre sufrió toda la vida abuso por parte de mi papá. O sea, era un hombre con un problema de control patológico. Y de repente nosotros crecimos con un papá o con una mamá que tomaba las decisiones en la casa, que decía de este color se va a pintar la casa, este es el comedor que vamos a comprar y no se le preguntaba a nadie más. Pero puede ser que tengamos una amistad que nos presiona para actuar conforme a sus deseos. Es decir, las personas con este problema pueden estar presentes en muchos ámbitos de nuestra vida y tenemos que aprender a lidiar con ellas. Y vivir con una persona con una mente controladora es muy desgastante. Puede ser emocionalmente agotador. Así que, amigas y amigos que nos están escuchando, si usted cree que está viviendo con alguien con estas características, ayer dijimos, si tú notas que tú tienes esas características, busca ayuda. Necesitas ayuda profesional. Y si tú crees que estás viviendo con alguien así, también tienes que buscar ayuda, porque tienes que aprender a liberarte, porque cuando uno vive con una persona controladora, vives bajo una esclavitud emocional. En primer lugar, bueno, pues lo que hemos estado haciendo es necesario saber que la necesidad de control que tiene esa persona con la que tú estás conviviendo es si tiene todas las características de las que hablamos el lunes y hablamos ayer, es un problema patológico. Si interfiere con tu libertad, o con la libertad de otras personas, con el desempeño de los demás, entonces es patológico y perjudicial. Puede ser que haya alguien que sea de carácter estricto, que le guste hacer las cosas bien, y eso está bien, no hay ningún problema. Siempre debemos de tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos. Pero sí necesitamos entender que primero, tras esa persona controladora, estricta, arrogante, prepotente, exigente, hay un ser humano débil, frágil, vulnerable e inseguro. Pese a la fachada de extrema confianza, determinación, fuerza y poder, existe un ser humano paralizado por el miedo a ser rechazado, el miedo a no ser amado, a no ser necesario, a perder el amor y la atención de los demás. Entonces el control surge como un mecanismo de defensa para dirigir a los demás y pues asegurarme de que me van a prestar atención, o sea, de asegurar su presencia en mi vida y su afecto. Pero bueno, ¿cómo gestionar entonces las relaciones de este tipo de personas? De repente, yo no soy terapeuta de pareja,
no es esa mi especialidad. Sí he dado terapia de pareja, pero no es mi especialidad y de repente aparecen parejas donde uno de los dos tiene control patológico. Y entonces la persona, la otra parte de la pareja viene bien desgastada emocionalmente, viene con cuadros de depresión muy fuertes porque ya no sabe qué hacer, ama a la persona, pero la otra persona ha hecho de su vida un infierno. Entonces, aunque pareciera que puede ser sencillo convivir con estas personas, no lo es. Las personas controladoras son hábiles socialmente, son atractivos, son muy cuidadosos de su persona, son persuasivos, generalmente tienen mucha facilidad de lenguaje, tienen un alto nivel de inteligencia, por eso son extremadamente manipuladores y por eso usan técnicas de control y manipulación que pueden ser sutiles y estar disfrazadas de buenas intenciones. Acuérdense que ayer decíamos que te lo estoy diciendo por tu bien, lo hago porque te quiero. Te estoy diciendo que lo hagas así porque yo me doy cuenta que no puedes hacerlo, me necesitas y pareciera como que, ay, es que me están cuidando, ay, es que me están protegiendo, pero en realidad no hay nada más lejos de la protección que una actitud así. Así que, bueno, ¿qué tenemos que hacer si yo vivo con una persona que no respeta las necesidades y los deseos de los demás, que solo busca satisfacer sus expectativas por todos los miedos y todas las situaciones que mencionamos al inicio? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, necesitamos buscar el momento cuando la persona esté bien descansada, bien comida, que no tenga sed, que no esté estresado, para tocar el punto. Tocar el punto y decirle, yo te amo, yo elegí estar contigo en el caso de una pareja, elegí estar contigo y necesitamos atender este problema que tenemos porque nos está desgastando a los dos. Yo también tengo necesidades, yo también tengo limitaciones, yo trato de hacer las cosas a mi manera, no significa que lo que tú hagas sea mejor que lo que yo hago o lo que yo hago sea mejor. Sencillamente tú haces las cosas de una forma y yo de otra. Y cuando recibo tus críticas, tus regaños, cuando descalificas lo que yo hago, me estás lastimando y necesitamos hablar de esto. Como estas personas son muy rígidas y tienen muy baja tolerancia a la frustración, entonces, pues van a intentar siempre tomar el mando. Les cuesta mucho trabajo negociar. A la mayoría son incapaces de negociar o flexibilizar sus planes. Entonces, no te desgastes tratando de razonar en un momento donde hay mucho estrés. Si tú te percatas que tu esposo, tu esposa, o tus hijos, o tus padres, o tus hermanos, o tu amiga está tratando de manipularte o presionarte, o está llevando su necesidad de control al extremo, entonces no trates de razonar en un momento de estrés, en un momento donde hay tensión, sino trata de buscar, como ya lo mencioné, un momento en el que la otra persona pues esté lo más tranquila que pueda, aunque estas personas, las personas que tienen control patológico, viven en un incesante mar de inquietud. Muy pocas veces están calmados. Sus niveles de estrés son elevadísimos. Su cortisol se mantiene muy alto. Su amígdala cerebral está siempre sobreactivada y entonces
mientras más estresante sea el momento, la persona menos va a querer reconocer el señalamiento que tú le puedas estar haciendo. Y no se va a mostrar abierta, sino por el contrario, se va a mostrar siempre muy cerrada a escuchar tu punto de vista y mucho menos a ponerlo en práctica. Así que va a encontrar una infinidad de excusas, de argumentos para sostener su proceder y hasta para hacerte sentir fuera de lugar. Así que tú tienes que ser muy inteligente y escoger bien el momento, escoger bien, como está esa frase trillada de escoge bien tus batallas y no malgastes tus energías en un debate baldío que no va a llevar para ningún lado. Punto número 2, aprende a ser asertivo con esa persona. Como es muy poco probable que la persona cambie de parecer, entonces tu mejor herramienta pues va a ser la asertividad. Así que es muy importante que tengas claro tu punto de vista, o sea, que tú entiendas, en esto yo tengo la razón. Y tengo la razón ahora sí tengo la razón por estas razones, que tus argumentos sean firmes, que estén bien sostenidos y que tus decisiones sean permanentes. Es decir, no voy a ir, no te voy a acompañar a esa reunión, pero es que yo quiero que vayas, me vas a dejar ir sola, ¿qué tal que me pase algo? No, no te va a pasar nada. Si quieres, te llevo hasta la puerta del salón y cuando termines me hablas y pedimos un Uber que te vaya a buscar, pero no voy a ir. Y no voy a ir por esta y por esta razón, no me siento a gusto, no. Es decir, empezar a poner limitaciones, pero teniendo tu punto de vista muy claro, sólidos argumentos y decisiones firmes. Y no necesitas estarte excusando o justificando por lo que quieres hacer enfrente de la persona. Simplemente expón con respeto y claridad lo que piensas, lo que sientes, lo que quieres y actúa en consecuencia. Si tú logras empezar a hacer esto, vas a empezar a romper ese sometimiento emocional a través del control. Estas personas son muy insistentes y van a perseverar hasta que logren que tú hagas lo que ellos quieran. Y si no lo logran, pues se van a mostrar molestos. Así que es muy importante que tú puedas mantener tu postura hasta que la dinámica de la relación cambie. Y junto con la asertividad, pues viene el que puedas establecer límites. Las personas controladoras, pues no actúan del mismo modo en todas las relaciones. Mientras más íntima sea una relación, más cercana sea la relación, más va a aumentar su necesidad de control. Por eso quien más sufre es el cónyuge, y luego los hijos, y luego las amistades, y luego los empleados o compañeros de trabajo, padres, hermanos, porque mientras más íntima y cercana sea la relación, mi necesidad de control va a ser más fuerte. Entonces, hay que poner no solo límites, sino también marcar distancias. Así que uno puede decir, ayer alguien decía, es que yo sí me descubro que soy controladora, pero no en la iglesia ni en mi trabajo, sino en mi casa. Bueno, eso es muy natural. Yo les dije ayer, el día de ayer, que es algo natural porque no nos comportamos igual con los amigos, los compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia, mis vecinos, que con nuestros familiares. Entonces, sí tienes que reflexionar sobre qué parte de control deseas y qué parte puedes permitirte acceder en el caso de que tú seas un facilitador. Para que exista una persona controladora o un maltratador o un abusador, tiene que existir un facilitador que permite estas conductas. Y pues bueno, tienes que hacer una revisión de realmente qué es lo que te une a esa persona.
¿No será que te casaste con alguien así porque tú tienes un problema? Viviste con gente así y desarrollaste una personalidad facilitadora y tú andabas buscando a alguien que pudiera ejercer control patológico sobre ti. Entonces, si yo me alejo de una persona controladora, bueno, es probable que ésta va a dejar de intentar inmiscuirse en mis asuntos y de decirme qué hacer y cómo hacerlo, cómo comportarme, simplemente porque cuando tú ya no formas parte de su vida, baja el nivel, la necesidad de control. Pero entonces, cuando tú sientes que ya no me está controlando, entonces voy a volver a vincularme con esa persona para permanecer en esa relación, porque yo también tengo un cuadro patológico, pero no como controlador, sino como facilitador. Entonces es muy importante que tú puedas reflexionar por qué estoy en esta relación controladora. La baja autoestima, tanto en el facilitador como el controlador, hace que la necesidad de complacer a los demás o el miedo a que haya un conflicto con esa persona hace que yo tienda a permanecer en esa relación. Así que, queridos amigos y amigas, si esta noche tú estás detectando que no solo vives, no solo eres una persona con problemas de control, sino que hoy has detectado que tú vives con una persona controladora, pero además que tú necesitas que ejerza el control sobre ti, tú también tienes que buscar ayuda profesional, porque permanecemos en ese tipo de relación porque tenemos patrones dañados que generan conductas erráticas. Así que a veces no basta con alejarse de la persona, sino es imprescindible cortar, finiquitar también esas partes de ti mismo que son las que permitieron que tú te enredaras en una situación de control. Si hoy tú estás mirando que estás casado con una mujer controladora, entonces no solo tienes que orar, el día de ayer dijimos, tenemos que aprender a dejar de espiritualizar este tipo de problemas de salud mental y de repente llego a diferentes lugares y nunca falta alguien que se me acerca y me dice, es que tengo 30 años orando para que mi esposo deje de maltratarme o deje de ser infiel, y aún siendo ambos miembros de iglesia. Y entonces, pues, hermana, usted puede seguir orando otros 30 años y su esposo no va a cambiar, porque los problemas de salud mental no se espiritualizan, no se solucionan con una oración. La oración tiene mucho poder, la oración puede lograr grandes cosas, pero cuando hay un problema de salud mental, de salud emocional, es necesario que busquemos las vías correctas para poder atendernos. Finalmente, amigas y amigos, quiero decirles que, pues, como conclusión, mantener un vínculo estrecho con una persona, una mujer controladora o una persona controladora, siempre va a ser peligroso para tu salud emocional, mental, espiritual, social y hasta física. Entonces, cuando no es posible alejarme de la persona, porque me puedo alejar de un amigo, me puedo alejar de un compañero de trabajo, incluso hasta puedo cambiarme de trabajo, cuando hay un problema ya así que raya en la locura, pero no puedo dejar a un hijo, no puedo dejar a un esposo, no puedo dejarlo en el sentido de que son vínculos más estrechos, pero eso no significa que me tengo que quedar para ser maltratado, sino que cuando hablo de no es tan fácil romper esos vínculos, es que si mi integridad no está en riesgo, yo puedo intentar hacer algunas cosas antes de poder tomar una decisión de romper un vínculo o de una separación. Pero siempre cuando no es posible el alejamiento o la separación,
Entonces, es necesario que busques ayuda para que puedas desarrollar herramientas, puedas aprender herramientas, puedas desarrollar estrategias para mantener bajo control a la persona con mente controladora. Necesitas desarrollar temple, comprender bien lo que sucede y ser muy firme. De este modo, pues bueno, evitaremos caer en conflictos constantes y al detectar los intentos de control, podemos actuar con conciencia y conocimiento de lo que está ocurriendo. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en esta forma, que yo sea una persona controladora e infeliz, sino que tampoco es la voluntad de Dios que yo haga infeliz a las demás personas, tampoco es la voluntad divina que vivamos con una persona que nos causa mucho sufrimiento porque tiene un problema de salud mental. Necesitamos ejercer acciones, acciones de protección, acciones de restauración, porque la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos, es que vivamos y vivamos vidas plenas y felices. Así que, queridas amigas y amigos, em, me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Quisiera preguntar esta noche, ¿hay algo que quisieran comentar? ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran preguntar? Este es el momento para hacerlo. Sección, acciones de restauración. Aquí en el chat del Facebook, no, no veo preguntas. Saludamos a Leida Rodríguez, a Dulce Aguilar Escobedo, que nos están acompañando. Escobedo, para nosotros, sus hijos, algunas otras personas que están allí. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿hay alguien aquí que quiera hacer algún comentario o alguien que quiera hacer alguna pregunta? No sé si se han quedado mudos. A ver, dice por aquí Maura. Ay, Maura, qué gusto que estás aquí con nosotros. Gracias, Doc. Todo ok, muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Aquí estoy, doctora. Buenas noches. Tomando nota y viendo mis niveles de dominio. Ah, no, ¿verdad? Sí, anoche Norma Villarreal preguntaba, es que parece que tengo algunas poquitas, dice, algunos rasgos de eso, pero la realidad, Maura, es que todos necesitamos tomar terapia por lo menos una vez en la vida, porque algo, o sea, necesitamos ayuda en alguna situación. Todos, no hay una sola persona. Las neurociencias lo afirman, pero que la Biblia lo dice en Isaías 1:5, toda cabeza está herida, todo corazón doliente, y entonces tenemos que ir a terapia, por lo menos una vez. Los psicoterapeutas también tenemos que tomar terapia. Yo tengo mi psicoterapeuta porque también tengo cosas que resolver, que mejorar, de las cuales sanar y tengo que buscar la ayuda apropiada para poder lograr am, mejorar como persona. Entonces, Maura y todos los que están escuchando, todos vemos este tipo de temas y decimos, híjoles, sí tengo una, sí tengo dos, sí tengo tres, pero independientemente de lo que nos pasa, necesitamos nosotros entender que todo el mundo necesita ayuda. Y cuando ya tenemos un problema, pues, que es patológico, requerimos todavía de más ayuda. Marisol está escribiendo, es muy difícil cuando uno vive en una situación donde es controlada. Así es.
Es muy difícil y desgastante. Yo viví en mi infancia, dice Marisol, situaciones que me marcaron y estoy en ese proceso de sanar. Esa es la gran, cuando Dios creó nuestro cerebro, lo creó de una manera perfecta y maravillosa. Y eso hace que tengamos a nuestra disposición la neurogénesis y la neuroplasticidad. Eso significa que podemos cambiar, que aunque estemos dañados y que seguramente lo estamos, tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, las cosas que no están bien en nuestra vida. Entonces, me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Me siento muy contenta de hacer esta tercera entrega de Mujer Controladora, Cerebro Ansioso. El día de mañana vamos a hablar acerca de lo que Dios dice acerca del control. Y el viernes vamos a terminar con hablando de 7 mujeres de la Biblia que tenían este problema, pero que fueron al Dios soberano y le entregaron el control de su problema. Entonces, así que el día de mañana vamos a ver la perspectiva bíblica acerca del control y el viernes vamos a hablar de las mujeres que tenían este problema y que encontraron en el Dios soberano la libertad para poder vivir con una mejor calidad de vida. Así que si ya no hay nada más que decir y nada más que preguntar, entonces pues no nos queda otra cosa más que agradecer. Por aquí alguien que está en iPhone 2 nos escribe. Y está diciendo, cuando uno es mamá sola, vas viviendo al día y tratas de que todo funcione bien. Pero cuando te das cuenta, te estás volviendo en una mujer controladora y te vas enfermando también. Así es las mujeres tenemos más tendencia a ejercer control que los hombres. Hay hombres controladores, sí, pero las mujeres tenemos más tendencia a ejercer control. Y eso se debe a aspectos neuroquímicos de nuestro cerebro. Pero en mi iPhone 2 hay algo que es muy importante y que tú acabas de decir, me voy enfermando también. Quiere decir que yo puedo darme cuenta cuando ya empiezan a aparecer estos signos y entonces pues tengo que buscar ayuda y buscar una solución. Vicky Ocampo dice, gracias, yo me quedo sorprendida de que todos estamos enfermos y heridos. Así es, Vicky, todos estamos enfermos y heridos. Soy Ana, bendiciones y muchas gracias. Todos estamos enfermos y heridos, pero el Señor en su palabra dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que hay bálsamo en Galaad para todos. En Cristo podemos encontrar sanidad y como les mencionamos el día de ayer, busquen la ayuda psicoterapéutica correcta, acérquense y pidan ayuda. Todos necesitamos ayuda. No tiene por qué ser vergonzoso el que yo requiera de 3 sesiones de terapia, de 2 sesiones de terapia, de lo que sea que yo requiera. No es malo, no es pecaminoso, no es em, que me puedan juzgar, que me puedan descalificar como esposa, como maestra, como líder en iglesia, porque ¿qué van a decir de que yo llego a tomar terapia, soy una figura casi pública? O sea, eso no tiene que ver. Todos necesitamos la ayuda y es una irresponsabilidad y un pecado tener un problema y no buscar la ayuda que necesitamos. Así como Dios le dio
talentos y dones a los dentistas, a los oncólogos, a los gastroenterólogos, a los neurólogos, así también ha dejado personas en el área de la salud mental. ¿Para qué? Para que nos puedan atender, para que nos puedan atender y busquemos, porque si hay algo que yo no puedo resolver por mí misma, yo necesito buscar ayuda, porque Dios quiere que yo esté bien. Así que pues bueno, me ha dado mucho gusto estar con ustedes esta noche y queremos agradecerles por habernos acompañado. Más tarde va a estar esta ponencia, este tema. Vamos a subirlo al YouTube para que si lo quieren volver a ver, lo quieren volver a escuchar, quieren tomar notas o lo quieren compartir con alguna persona, pues ya saben que está a la disposición de todos ustedes con mucho cariño, de manera gratuita, por parte del Ministerio Aruca Restaurando Vidas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado y que pasen todas una feliz noche. Damos gracias a Dios por sus bondades y por habernos enseñado en esta noche que hay una solución si es que estamos viviendo con alguien que tiene este problema. Que Dios les bendiga. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos despedimos de nuestros amigos del Facebook y agradecemos a estas 9 mujeres hermosas que esta noche nos han acompañado aquí en el Zoom. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Chaito. Adiós para todas.